Estamos viendo cómo se utiliza la red neuronal SOM para hacer 3 tipos de análisis. Un análisis estático, tenemos datos de un periodo específico y analizamos esos datos en ese periodo. Fue lo que vimos ayer. A esto nosotros le llamamos análisis multidimensional. Les recuerdo que aquí el problema es de clasificación, sí, porque andamos buscando clústeres, grupos de datos con características similares, pero es diferente a la clasificación normal, donde ya los datos están asignados a una clase y tú quieres construir un modelo que con esos datos para que cuando te lleguen nuevos datos puedas predecir a qué clase pertenece. Aquí en este problema no tenemos una variable clase, solo tenemos una serie de indicadores, descriptores, sería en el lenguaje de Machine Learning, atributos o variables, sería en estadística, pero son las columnas, ¿no? Las instancias, ejemplos o entidades son las que queremos agrupar y cada una de estas entidades está caracterizada por varios indicadores. Entonces, una entidad se convierte en un vector multidimensional. Podemos pensar que es un vector que habita en RN, en un espacio multidimensional. Y la tarea de la red neuronal es entrar a este espacio multidimensional, identificar la estructura de los datos y producirnos esta visualización. Les decía ayer que nosotros utilizamos esta red neuronal principalmente para hacer visualizaciones. Mucha gente al principio la utilizó para hacer clustering, entonces ponían pocas neuronas. Por ejemplo, piensen aquí en estos puntos verdes, aquí hay 10 clústeres, entonces podrías poner 20 neuronas, por ejemplo, para que eh, para tener 2 neuronas por clúster o incluso 10 neuronas nada más, para que cada neurona se mueva hacia uno de los clústeres y entonces esa neurona se vuelve el representante del clúster. Cuando digo esa neurona, me refiero al peso de la neurona, al vector de peso, los puntos rojos que están aquí dibujados. Entonces, cuando el objetivo principal es clustering, ponemos poquitas neuronas. Cuando queremos hacer visualización, ponemos muchas neuronas. Y regresando al punto, cuando tenemos indicadores, datos multidimensionales, como les decimos, eh, en un periodo específico, a este tipo de análisis le llamamos análisis multidimensional. Y los otros 2 tipos de análisis que vamos a ver tienen que ver con la evolución, cómo cambiaron los indicadores de estas entidades a lo largo del tiempo. Y ya vimos en una de las clases que las 2 estrategias que seguimos nosotros son un análisis longitudinal y un análisis de trayectorias. En el análisis longitudinal partimos el periodo completo de análisis en subperiodos. Piensen aquí, por ejemplo, 30 años. Entonces calculamos tablas de indicadores para cada década y entonces hacemos un primer mapa, un análisis multidimensional como este, que fue lo que vimos ayer, cómo hacerlo. Hacemos ese análisis multidimensional para el primer periodo, agarramos los pesos finales del entrenamiento de esta red neuronal, nos los llevamos para el segundo periodo para que sean la condición inicial de los vectores y hacemos un refinamiento en esta segunda etapa
y luego con los pesos ya entrenados de este segundo periodo, nos los llevamos al tercer periodo y entrenamos. Hacemos un refinamiento nada más. Esto pues se puede hacer para varios periodos. Nosotros, el ejemplo que ya publicamos son periodos chiquitos de un año. Entonces, tenemos 4 periodos que corresponden a 4 años seguidos, 16, 17, 18 y 19. Lo vamos a ver ese ejemplo. Y a esto le llamamos análisis longitudinal. Y lo que buscamos ahí son los cambios que se pueden observar en los mapas de un periodo al otro. Ya lo veremos. El otro tipo de análisis es el que le llamamos análisis de trayectorias. Y allí lo que hacemos es tomar los indicadores anuales para las entidades que estamos analizando y entonces cada vector de cada año se convierte en un punto que se podría graficar en el caso de 3 indicadores, 2 o 3 indicadores, como está aquí, o un indicador también. Eh, y entonces estos puntos los podemos graficar ahí y podemos pensar que son observaciones de una trayectoria continua del perfil de desempeño de la entidad, en este caso del país, cómo ha evolucionado el perfil de desempeño de México. Para el ejemplo que tenemos aquí, que hay 7 indicadores, no se puede graficar. Entonces, lo que queremos es que la red neuronal agarre estos datos y nos produzca una visualización como esta. Nos haga una representación en el plano de la trayectoria del perfil en el de la trayectoria real que habita en el espacio multidimensional. Vamos a empezar hoy por aquí, porque es un ejemplo más fácil y sus compañeros del equipo de cienciometría se van a beneficiar más de este análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo diferente? Realmente el análisis que vimos ayer del multidimensional es lo mismo que hay que hacer para construir un mapa de trayectorias como este. Lo que vamos a agregar es un preprocesamiento a las series temporales para quitar volatilidad. Ahorita vamos a ver eso. Eh, y después de que eso es preprocesamiento. Entonces, una cosa diferente es, vamos a preprocesar para quitar volatilidad y después vamos a hacer exactamente lo que vimos ayer y ya que terminamos de hacer lo que vimos ayer, vamos a mapear esta trayectoria, que en Lapson es simplemente importar utilizar los mismos datos de las etiquetas para trazar estas curvas. Ese es el resumen de lo que vamos a ver hoy. Bueno, eh, ahora regresando o contextualizando la aplicación que vamos a ver, eh, vamos a comentarles del reporte que estamos haciendo para estudiar la investigación de México. Lo que queremos es estudiar el desempeño de la de la investigación mexicana. Esa sería la etiqueta general. Entonces, lo que se tiene que hacer es calcular indicadores de desempeño bibliométrico o cienciométrico de la producción científica mexicana. ¿Cómo obtenemos la producción científica mexicana? Entramos al webofscience.com. Si ustedes entran desde la UNAM, les va a dar acceso sin necesidad de loguearse. Para conectarse desde fuera, como estoy yo ahora, hay que conectarse primero en la UNAM, registrarse ahí con el correo de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, y ya que te registras desde tu casa, desde fuera, te puedes conectar, loguearte y el sistema te da acceso.
te reconoce como usuario de la UNAM. Eh, ok, ese sería el procedimiento para tener acceso. Aquí, recuerden, ya lo ha comentado el doc Carrillo, esta es una base de datos de artículos, de libros, capítulos de libros, artículos de conferencia, en fin, de todos los productos científicos que se publican en revistas de investigación científica. Eh, y el sistema, pues básicamente es esa base de datos donde cada registro lo que tiene son los metadatos, podemos decirle así, todos los descriptores de un artículo científico, como son el título, el resumen, las palabras claves, los autores, cada autor con su afiliación, de dónde es, de qué país es, de qué institución es, etcétera. Y de lo que se trata es de, y las referencias de los artículos, eso es muy importante, porque este sistema lo que pretende también es captar las citas, es un índice de citas. Entonces, cada vez que entra un registro, un nuevo artículo a esta base de datos, se ven todas sus referencias y aparece aquí la primera referencia y dice, este artículo ya lo tengo aquí en mi base de datos, entonces le acumulo una cita a este otro artículo. Lo digo así mal y pronto. En realidad deben tener una base probablemente normalizada y después cubos de datos para hacer este análisis. Pero bueno, el punto es que es un índice de citas. Para buscar la producción científica mexicana, aquí me voy a ir a la búsqueda avanzada y voy a utilizar uno de estas palabras claves. Y por aquí está country. Entonces me voy a agarrar CU y le voy a poner aquí México. Entonces lo que va a hacer el sistema es recuperar todos los artículos donde al menos un autor tiene como afiliación México, una institución mexicana. Vean, aquí me está diciendo que hay casi 500,000 de artículos, son muchos. Y me da esta vista de los artículos ordenados por relevancia. ¿Quién sabe qué significa? Cuando tú entras a ver el registro, te da esos datos de los que les hablaba, el título, los autores, en qué revista se publicó, a eso le dicen source, el resumen, las palabras claves, la información de los autores y también eh, te dice cómo está clasificado ese artículo, en qué área de investigación está. Entonces, para eso, estas bases de datos tienen diferentes esquemas de clasificación. Uno de ellos son las categorías temáticas del web de la ciencia, así se llama, véanlo. Y nos dice que, por ejemplo, este artículo está en biotecnología y microbiología aplicada. Esta es una de las 255 categorías temáticas en las que se clasifican los artículos. Y así como estas categorías temáticas, hay otras. A esas categorías temáticas les llaman áreas de investigación. Son esquemas de clasificación. Entonces existe allí en Web of Science existe que se llama WOS Categories, pero hay otras como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, SDG, por las siglas en inglés, o otro esquema que se llama ESI, Essential Science Indicators. Allí hay 22 áreas y está este otro nuevo que es que se llaman Citation Topics, pero que tiene una estructura jerárquica, una especie de árbol donde las áreas más generales se conocen como macrotópicos, ahí hay 10 áreas, y después dentro de cada área hay varias subáreas que se llaman mesotópicos, y a su vez, después de los mesotópicos hay varios microtópicos. Hay cerca de 400 mesotópicos y 3,000 microtópicos, algo así. Entonces,
La investigación que recuperemos sobre México en Web of Science los podemos analizar o clasificar de acuerdo a estas áreas temáticas. Y, ¿cómo se llama? Eso es como se agrupan naturalmente y entonces te quedas con el subconjunto de artículos. Vamos a pensar en el subconjunto de artículos que están en esta área temática, que eso de hecho lo podemos hacer aquí. Vamos a regresar a la búsqueda y vamos a refinar los resultados. Aquí del lado izquierdo hay varias opciones para refinar la búsqueda. Y vean, aquí me dice que en las categorías temáticas, si le doy ver todo, me muestra todas las categorías temáticas en las que se han publicado artículos. Y me dice que en la categoría temática en la que más artículos hay es en la de ingeniería eléctrica y electrónica. Allí hay 22.604 artículos. Entonces, si utilizo este esquema de clasificación, puedo calcular indicadores para esta área y indicadores como los que tenemos en los que les he mostrado. Y después esos mismos indicadores se los calculamos a este otro subconjunto. Y de esta manera podemos comparar el desempeño de las diferentes áreas de investigación, que lo que significa es, en realidad, lo que significa es comparar el desempeño de la producción científica mexicana en esta área respecto a la otra área. Estamos comparando, ahora sí que mexicanos contra mexicanos, los científicos que publican en esta área, el desempeño de los científicos de esa área con el desempeño de los científicos de esta otra área. Eso es lo que en el fondo estamos haciendo. Bueno, en realidad, aquí en Web of Science no se puede hacer mucho eh, en cuanto a indicadores. Sí se pueden hacer ciertos análisis, pero los indicadores que se calculan son muy básicos, como este conteo, por ejemplo, ahorita que entramos aquí a las categorías temáticas, podemos saber cuántos artículos hay en cada área. Podríamos refinar y quedarnos con estos artículos nada más y ver cuántas citas han recibido. No podemos hacer un análisis de citas porque solo permite hacer hasta con 10,000 artículos y aquí hay 22,000. Entonces es realmente muy limitado lo que se puede hacer aquí. Lo que nos ha permitido hacer más análisis de los que les hemos platicado es otra plataforma que se llama Insights. Esa plataforma sí calcula cerca de 20 indicadores. Entonces lo que hay que hacer es irse a aquella plataforma de Insights y allá descargar los indicadores para México, como lo que está aquí. Quería mostrarles esto porque sí se pueden hacer ciertos análisis aquí y cuando uno empieza una investigación específica más chica, no tan grande como esta, donde tenemos menos de 50,000 registros, desde aquí podemos exportar esos artículos a Insights y entonces ya en Insight se descargan los indicadores para ese conjunto de artículos que estamos analizando. Lo que hacemos nosotros en Insights es descargar indicadores, que se los voy a mostrar ahora, indicadores para un periodo específico de tiempo o para indicadores a lo largo del tiempo. Ya se los he mostrado alguna vez. Aquí en indicadores vamos a ir, por ejemplo, eh, países que está registrado en el sistema como locations. Ahí lo que va a hacer, lo que hizo el sistema fue de estos 478,000 artículos mexicanos, lo que hizo fue ver cuántos artículos se publicaron con Estados Unidos, en colaboración con Estados Unidos. Recuerden que muchos de los artículos se escriben en coautoría
y entonces el artículo le cuenta a México, pero también le cuenta al país del coautor. Entonces, los números los indicadores que tenemos aquí, en realidad son los indicadores de los artículos que se publicaron en coautoría con cada uno de estos países. Entonces, aquí podríamos ver con qué país hemos escrito mejores artículos, hemos realizado mejores investigaciones, cuáles han tenido más impacto. Y vean, esta primer tabla que está aquí, en realidad es un archivo separado por punto y coma y y es del periodo completo del 80 al 22, pero también descargamos de los últimos 5 años y entonces podemos comparar ahí los perfiles de esa producción en el periodo completo respecto a los últimos 5 años. Y también bajamos, como les decía, los indicadores anuales. Entonces aquí podemos ver, aquí me fui en Organizations, Locations Trend. Tenemos que, por ejemplo, y entonces son los mismos indicadores, pero ahora vamos a ver año con año cómo se desempeñó la colaboración de México con Estados Unidos y con el resto de los países. Estos indicadores son los que utilizamos para las trayectorias, para hacer estos mapas de trayectorias que les había puesto aquí, este tipo de mapas. Ahora, espero no enredarlos, estoy tratando de ir de lo general a lo particular. Como les decía, vamos a descargar indicadores desde Insights, indicadores que corresponden a este casi medio millón de artículos. Pero, y ahí, como les decía, podemos descargar indicadores de los países con los que ha colaborado México. Pero también podemos descargar indicadores de esos artículos clasificados con estos esquemas de clasificación de áreas que ya les comenté. Uno de los que más importantes y que van a procesar sus compañeros es este de los ODS. Allí tenemos 16 objetivos de desarrollo sostenible y los artículos están clasificados en esos objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces vamos a analizar esas áreas. El que yo empecé a analizar como ejemplo para mostrárselo al equipo son la producción en los 22 campos del ESI, del esquema de clasificación ESI, que se los voy a mostrar aquí. Esos son estos indicadores. Y aquí lo que podemos ver, fíjense, son 22 áreas, en esta columna están los nombres, y también hay indicadores globales, que son globales en cuanto a México. Vean que aquí no son 478,000, son 357,000. Quiere decir que hay artículos que no están clasificados en esta área, en estas áreas y no pudieron entrar en el cálculo de estos indicadores. Y este número de acá es el total de artículos del mundo. Esto es México y esto es el mundo. Y estos indicadores de base sirven para cuando uno quiere calcular indicadores relativos. Dividir, por ejemplo, la producción mexicana entre el total para ver qué fracción representa la investigación mexicana en el mundo. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Vean que en Clinical Medicine hay más de 50,000 indicadores, documentos, perdón, o artículos. Y así tenemos para cada área cuántos artículos hay. ¿Cuántas citas han recibido estos artículos? Bueno, estos han recibido más de 1,000,000 de citas. O sea, hay más de 1,000,000 de artículos que en sus referencias han citado al menos uno de estos artículos. Y luego, pues hay más indicadores que ahora se los voy a explicar.
pero el punto es que vamos a escoger un subconjunto de estos indicadores para comparar el desempeño de estas 22 áreas. Eso es lo que vimos ayer. Nos agarramos estas 22 áreas y las agrupamos con esos indicadores. Y les voy a mostrar un poquito aquí lo que tenemos, lo que llevamos hasta el momento sobre ese análisis. Miren, ay, no se va a ver. A ver si lo puedo hacer más grande. No, no me va a dejar. Creo que ya, ahí. Lo que hice fue el mapa de, el mapa de esas 22 áreas utilizando los indicadores del periodo completo. Y después usando los indicadores de los últimos 5 años. Lo que quiero ver es si hay cambios, si este mapa del periodo completo es como el desempeño promedio que ha tenido cada una de estas áreas. Y acá solo voy a ver de los últimos 5 años. Entonces puede pasar que en los últimos 5 años el desempeño ha sido mejor que el del periodo completo, o sea que mejor que el desempeño promedio del área. Y entonces debería haber indicadores un poco más altos. Lo mismo podría ser que algunas áreas se hayan desempeñado peor. Y entonces lo que va a pasar es que la organización va a cambiar. Si alguna área ya no se desempeña igual que en el periodo completo, pues se va a mover de clúster. Aquí vamos a tomar solamente como ejemplo para empezar, para comentar aquí, pero ustedes después lo pueden ver, es este clúster de aquí, que está Clinical Medicine y aquí al lado está Ciencia de Animales y Plantas. En el periodo completo, estas dos áreas caen en el mismo clúster. Quiere decir que el perfil de desempeño de esas áreas es muy similar. Para validar eso, me vengo a los mapas de componentes y me voy a fijar en ese clúster de la esquina. Me doy cuenta que efectivamente en todos los clústeres, sí, todos los mapas de componentes, ese clúster tiene colores más o menos homogéneos. Quiere decir que tienen un perfil similar. ¿Cómo es ese perfil? Bueno, este primer componente, este primer mapa, este primer indicador que es el share, es la fracción que representa la producción en el área respecto al total, que veíamos ayer que la producción, bueno, aquí la producción de Clinical Medicine representa casi un 13%, 12.7%, y la otra área tiene un poquito menos porque está en la neurona de la esquina y esa neurona de la esquina está un poquito naranja, entonces debe andar por el 10, 11%. Son áreas grandes, áreas donde se han publicado muchos artículos y son mucho más grandes que las otras. Vean que las otras están como verdecitas, quiere decir que están debajo del promedio. El promedio aquí es 6.8 y son las áreas que cayeron en estas neuronas naranjitas, amarillitas, perdón, que sería ingeniería, química, física, están aquí, son las áreas que en tamaño le siguen a Clinical Medicine y ciencia de animales y plantas. Y todas las demás de acá son áreas mucho más pequeñas. Les decía que lo que está implícito ahí es que la cantidad de investigadores en cada una de estas áreas chicas es más chica comparada con la cantidad de investigadores en estos otros indicadores. Esa sería una interpretación normal que uno podría hacer. Sin embargo, hay áreas que son más productivas que otras, o lo correcto es decir, hay áreas en las que los investigadores son más productivos que en otras.
y producen más artículos por año que otras áreas. Una de ellas es, por ejemplo, ciencia de materiales, que está por aquí. Ciencia de materiales, es normal que un investigador publique 10 artículos al año. Y en matemáticas, por ejemplo, el número de artículos, es normal que alguien publique un artículo al año. La dinámica del área de investigación es distinta. Los resultados que se comunican son diferentes. Como que en matemáticas, para comunicar algo, para publicarlo en un artículo, tiene que ser algo muy importante. O bueno, no muy importante, también es importante aunque sea un avance más chico en otra área. En ciencia de materiales, por ejemplo, si alguien diseña un nuevo material, pues publica un artículo y luego le hace pruebas de cierto tipo y publica otro artículo y otras pruebas y otro artículo y así. Entonces pueden de una sola investigación eh, publicar varios artículos. Entonces por eso son diferentes. Para tratar de tomar en cuenta esas diferencias, la base de datos de Insights calcula estos indicadores que son independientes de tamaño e independientes de las características particulares de las áreas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este indicador que se llama factor de impacto. El factor de impacto es el cociente del número de artículos. Este cociente que les hacía yo aquí, no se los hice. Por ejemplo, Clinical Medicine. Ellos tienen 53,179 artículos y han recibido más de 1,000,000 de citas. Entonces podemos dividir estas citas entre este número de artículos para ver cuántas citas por artículo reciben en promedio los artículos de Clinical Medicine, que de hecho debería estar por aquí, pero no se ve. Entonces puede pasar que en un área, esta por ejemplo, 1,000,000 y aquí son 50, si fueran 100,000, estaríamos hablando de 10 citas por artículo, entonces son como casi 20 citas por artículo. Es el factor de impacto de Clinical Medicine. Pero vean, por ejemplo, vamos a matemáticas. Matemáticas tiene cerca de 10,000 artículos y tiene 70,000 artículos. Entonces son como 7 citas por artículo contra 20 citas por artículo en Clinical Medicine. Y la comparación sería esta. Piensen en un investigador de matemáticas que tiene su factor de impacto es 7 citas por artículo. ¿Qué quiere decir? Que está en el promedio. Y te agarras otro investigador de Clinical Medicine y él tiene 14 citas por artículo. Un factor de impacto de 14. Y entonces uno ingenuamente diría, pues el tipo de Clinical Medicine es mejor. Su producción es de mejor calidad porque está recibiendo el doble de citas de las que recibe el matemático. Pero no es cierto, porque en medicina clínica el número de citas promedio que reciben es de casi 20. Vamos a pensar que es 20. Entonces, este tipo en realidad está debajo de la media y el matemático está en la media. Entonces, la calidad de los artículos del matemático es mayor que la del médico, en ese ejemplo que les estoy poniendo, por estas diferencias de el número de citas que recibe un artículo en promedio en estas áreas. Entonces, para eliminar ese problema y, y que se puedan comparar directamente los indicadores,
es que se creó este indicador, que aquí no se ve su nombre completo, pero lo tenemos en el reporte, este que está aquí, que dice Category Normalized Citation Impact. O sea, es el impacto, pero normalizado. ¿Qué significa normalizar? Dividir entre el promedio. El 14, el factor de impacto del médico de 14, lo vamos a dividir entre 20, que es el factor de impacto promedio. Y eso me va a dar un número, me va a dar punto, ¿qué? Punto 7, algo así, un número menor que 1. Y el factor de impacto normalizado del matemático me va a dar 1, 7 entre 7. Y esos dos números normalizados ahora sí los puedo comparar. Eso es lo que está haciendo para eso nos está sirviendo este indicador de el factor de impacto normalizado. Dejamos aquí el factor de impacto normal, que es este citations per paper, es lo mismo que factor de impacto. Lo dejamos así para poder hacer la comparación. Realmente la comunidad todavía no está acostumbrada a utilizar este indicador y lo que queremos es que aprendan a pensar en este indicador, en el impacto normalizado y no en el impacto a secas. Bueno, no pude avanzar más. Este, ya se me está acabando el tiempo. Lo que, lo que, lo que voy a hacer después de este análisis de aquí, es un análisis de trayectoria. Tenemos, para este reporte, tenemos pensado aplicar la técnica de longitudinal en 3 periodos, dividir en décadas, esta década, la anterior y la anterior, y hacer un análisis como el como este. Entonces tendríamos 3 mapitas y veríamos cómo cambió. Bueno, al final no les conté el final del análisis de ese clúster. Vean que aquí estaba ciencia de animales y plantas y ya en los últimos 5 años está del otro lado. Se movió de clúster, ya no se parece tanto a clinical medicine. Y es que su share, bueno, sí sigue siendo grande, pero debe haber pasado, miren, ¿cuál? ¿Dónde está el tema? El factor de impacto de clinical medicine era alto aquí y también de plantas. Y en el siguiente año, ahora está de este lado, quiere decir que el factor de impacto bajó mucho, pero en fin, hay que hacer bien el análisis de esto. ¿Alguna pregunta? Te queda un minuto. Sí, gracias. Entonces, vamos a hacer el análisis longitudinal y vamos a hacer el análisis de trayectorias de cada una de las áreas. Entonces, vamos a tener 22 mapas. También vamos a considerar hacer el análisis de trayectorias, eh, pero conjunta, eh, ver la evolución por ejemplo, de estas 3 áreas que están juntas. Ese mapa se va a ver como este de aquí. Por ejemplo, aquí está el perfil de desempeño de México, de toda la producción de México. Y aquí podemos ver cómo fue cambiando. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Esto mismo lo vamos a hacer para cada una de las 22 áreas y entonces para poder ver cómo evolucionó cada una de ellas. Y la idea es que, por ejemplo, los que están en los ODS hagan algo similar. También hagan los análisis de trayectorias de los SDGs y veremos qué hacemos con los otros compañeros que eligieron otras entidades. Bueno, ¿dudas?